es que, como vos decís, ¿verdad? Ya son muchos años y a uno le hace falta ver a la gente, tomarme un cafecito por allá y todo el asunto, un gallito de papa, qué rico. Pero bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Siempre es la misma información, es la información que elabora principalmente Luis Fernando Alvarado con un grupo, a través del grupo de la COENOS, que es una comisión para evaluar. En primera instancia se creó para evaluar los efectos del fenómeno del niño, luego se extendió al fenómeno del niño, fenómeno de la niña, y otras eventualidades. Entonces, es ya oficial y es información valiosa para los próximos 3 meses. Ok, vamos a empezar. Bueno, si quiero de una vez involucrar dos compañeras, Karina Hernández, que ustedes en Conarroz la conocen muy bien, bueno, y Katia Carvajal, que ellas van a estar dando apoyo eh, en la parte de agrometeorología. Entonces, Karina es meteoróloga y Katia es agrónoma. Entonces, si las quieren acribillar a preguntas al final, perfecto, ahí van a estar ellas. Bien, vamos a empezar. Eh, bien, 3 puntos de agenda, nada más. Las condiciones del 2020, luego los moduladores, donde moduladores son aquellas cosas que pueden estar forzando las condiciones del tiempo o que han estado forzando las condiciones del tiempo durante este año y terminaría con el pronóstico de diciembre, de noviembre hasta enero del próximo año. En cuanto a las condiciones del 2020, esto es, la referencia es la información de Upala. Ok. La referencia es información de Upala, es una estación bastante sólida y casi siempre la he utilizado como, por lo menos como un punto de apoyo. Básicamente, Upala la vamos a tener para representar la zona de los Chiles, Upala, Guatuso, un poco de esa parte llana y recostada también a la cordillera. Y yo creo que es una buena referencia. Lo que vemos ahí en las áreas del gráfico son diferentes escenarios donde la naranja es lo más seco que en la historia de esta estación se ha registrado y lo azul es lo más lluvioso que en la historia de esta estación se ha registrado y los puntos corresponden al 2020. Entonces lo que vamos a estar viendo aquí es de un inicio bastante bueno, más bien lluvioso, luego condiciones normales y en realidad se ha mantenido así oscilante bajo escenarios que no han sido, por lo menos para esta estación, preocupantes. Más bien hay unos picos, sí, salidos, ¿verdad?, de las estadísticas, como en mayo y en agosto, y que se dibujó en octubre, de condiciones muy lluviosas, escenarios muy lluviosos. Aquí lo que presento son los 2 años. Es siempre importante eh, ir, ir hacia atrás, no solamente ver las condiciones de este año, sino el año anterior. Y las condiciones han sido bastante, en cuanto a cantidad de lluvia, no, por lo menos no hay escenarios secos, salvo los últimos eh, escollos de la sequía histórica que se presentó 2018, 2019 y después las condiciones pues mejoraron bastante en lo que fue 2019 hacia 2020. Si vemos la temperatura en este año, nuevamente las áreas lo que me muestran son condiciones frías, esto es temperatura máxima, lo naranja es lo normal y los rojos ya son condiciones cálidas, muy por encima del promedio. Entonces vean como los primeros meses del año, por lo menos la temperatura diurna, la que sentimos desde la mañana hasta las 3, 4 de la tarde, eh, ha sido para arriba de lo normal en un escenario
caliente, bastante caliente. Así se ha mantenido prácticamente que todo el año hasta octubre, que es donde tengo los registros. La temperatura mínima, nuevamente, escenarios bastante altos, muy caliente, salvo entre julio y agosto, donde las condiciones fueron bastante normales, ¿verdad? Pero tiende siempre a unos escenarios cálidos. Esto es importante, yo no lo presentaba antes uno se iba más que nada con precipitación, pero la temperatura juega un papel importantísimo como factor limitante algunas veces. No puedo referirme a un cultivo en específico, eh, la charla es abierta, tampoco tengo las fechas de siembra ni cómo les fue en las diferentes actividades, pero a grosso modo vamos a tratar de hacer un resumen con estas condiciones y lo que puede afectar básicamente en algunos procesos fisiológicos. Vean la radiación solar. La radiación solar es bimodal, o sea, tiene dos picos. Me refiero a eso, a que tiene dos picos. Y esto es de energía aprovechable por las plantas. Máxime gramíneas, pastos, maíz, arroz, eh, que tienen esa particularidad de aprovechar muy bien la radiación. Entonces, vean ese pico en abril y el otro pico en septiembre. En realidad ha estado bien, radiación. Y si vemos amplitud térmica, la amplitud térmica es, por decirlo así, es un indicador que me dice qué tan extremo ha sido la temperatura que yo estoy percibiendo en estos momentos. Puede ser un extremo frío o un extremo cálido. Eso uno lo averigua viendo las temperaturas, la máxima y la mínima. Pero la amplitud térmica tiene mucho que ver con factores de estrés. O sea, cuando la amplitud térmica es muy elevada, entonces cualquier organismo, dependiendo de su zona de confort, entonces va a sufrir un estrés, ya sea por frío o por calor. En este caso vemos que entre julio y septiembre hubo escenarios bastante altos en amplitud térmica. Entonces, de ahí todos sufrimos, ¿verdad? No solamente las plantas, sino ganado, seres humanos, eh, los de sangre fría, sufrimos bastante. Nos están sacando de la zona de confort, es lo que habla la amplitud térmica. Y si hiciéramos una comparación de estos cuatro elementos, arriba tengo precipitación, luego temperatura máxima, temperatura mínima y la radiación. Entonces podemos ver cosas interesantes. Uno podría decir de que no hay problema, o sea, si ha habido algún problema en rendimientos de cultivo, uno no podría achacarlo a precipitación, a no ser el exceso, ¿verdad? Obviamente. Pero la precipitación no ha sido factor limitante en cuanto a la carencia del elemento. Eh, hay dos picos buenos acá. Vean este primer pico donde tenemos una muy buena cantidad de energía en el ambiente para ser aprovechado por cualquier cultivo. Eso se dio más o menos entre marzo y abril, pero teníamos una temperatura mínima, bueno, normal, una temperatura máxima rozando la normalidad, también las dos, y una cantidad de precipitación entre normal y secona, ¿verdad? Entonces, por ahí, esa parte es importante. El otro pico de radiación, que es la energía que demanda la planta, pues nos encontramos con una temperatura diurna muy alta y una cantidad de precipitación dentro de lo normal. Entonces, esto me hace concluir ciertas cosillas. Eh, Vamos a quedarnos todavía por acá. Hay varias cosas. La precipitación, por lo menos en los momentos en que el ambiente ha ofrecido una buena cantidad de energía para fotosíntesis, la cantidad de lluvia de la oferta no ha sido mala, pero las temperaturas, sobre todo la nocturna, lo que me puede estar forzando es a que la otra parte de la fotosíntesis, que es la respiración, se acelere. Entonces,
Lo que la planta está produciendo por el día, al rato se lo está comiendo por la noche. Y esto es algo que se ha estado viendo no solo en este año, sino en otros años. Los aumentos de temperatura, sobre todo la temperatura mínima. En- de alguna manera habíamos descubierto un patrón en muchas partes del país y hay algunos compañeros que han escrito sobre esta elevación de temperatura. Es interesante, podría estar asociada a un cambio de clima o a una de variabilidad muy sostenida eh, por algunos fenómenos, pero de fijo sí está causando o sí podría ser, digamos, uno de los factores que podría estar incidiendo no solo en fisiología, en el caso este de fotosíntesis y respiración, sino que aquí tenemos, imagínense, en estos picos, tenemos una cantidad de energía bárbara en el ambiente, con temperaturas muy altas. Si a eso le sumamos una buena humedad, entonces tenemos condiciones para enfermedades o para plagas que tienen un ciclo de reproductivo rapidísimo y una mutación también muy rápida. Entonces, no me extrañaría tampoco pensar en que algunas plagas, sobre todo nocturnas, podrían desfavorecerse de estas condiciones. En zona norte podríamos resumir así, el nivel de zona norte, hablando esta porción de los chiles Upala Guatuso, que es donde se concentra mucho del agro. Eh, a nivel mensual, la lluvia no ha sido un factor limitante y las temperaturas han sido más altas y favoreciendo fotosíntesis y en detrimento bueno, no, más bien en detrimento de la fotosíntesis por la respiración, ¿verdad? La nocturna. La radiación solar ha tenido un comportamiento normal y la amplitud térmica ha sido prácticamente normal con excepción de ese trimestre entre julio y agosto. Esto es muy teórico eh, y entonces lo rico es poder corroborar si alguna de estas cosas podrían estar explicando cosas que ustedes ven en sus cultivos o en el campo. Y no solamente mirar hacia abajo, sino también mirar hacia arriba. Hay comportamientos interesantísimos en aves por temperaturas y migraciones, hormigas, todo este tipo de cosas de las que yo siempre les hablo, que son indicadores y son indicadores a veces muy precisos si los logramos entender. Este gráfico es de Luis Fernando Alvarado, y él lleva un conteo mes a mes de cómo se comportan las diferentes regiones del país en cuanto a precipitación. Las barras que son azules, bueno, en este caso hay grises, pero todas estas barras azules y grises son comportamientos por arriba de lo que normalmente se espera para la región de Pacífico Norte, la región central, Pacífico Sur, zona norte, y esta región que él le puso Gloom, Guatuso, Los Chiles, Upala. Y vean el Caribe, en este recuento que hace Luis Fernando, vean los porcentajes de déficit que tenía acumulado desde enero hasta octubre. Entonces, tenemos el país polarizado con una sobreoferta y un déficit. Una sobreoferta en el Pacífico, zona norte, y un déficit bastante fuerte en el Caribe. Eh, Esto es un indicador, no es precipitación, pero este indicador se construye a partir de la precipitación y sirve no solamente para detectar eventos extremos, sino para monitorear, en este caso, la sequía. En este círculo que se encierra acá, lo que se nota es que los números del indicador son preocupantes y nos llevan a pensar de que desde incluso hacía 3 o 6 meses, el Caribe estaba experimentando ya condiciones secas importantes en escenarios preocupantes, ¿verdad? De severos, empezando moderado y pasando a severos. Es una forma también de corroborar, digamos, esos primeros datos que ofrecía Luis Fernando, en este caso que son porcentuales, reducción porcentual. Utilicé una estación que tiene un buen registro. Esto es en el Pacífico, perdón, en el Caribe Norte,
Cantagallo, en el cantón de Pocosí. Y lo que tengo aquí, haciendo una lectura similar a lo de Upala, pues por lo menos esta estación no registra tanto problema, salvo algunos meses en marzo, abril y últimamente en octubre, pero eh, hay una reducción interesante si lo comparamos solamente con promedio. El promedio iría por acá, ¿verdad? Pero aquí yo tengo dos escenarios críticos, que es el seco y el seco extremo. Entonces, pues han dado entre el promedio y seco extremo. Ahora, esto es Caribe Norte. Resulta que, como veíamos en la imagen anterior, esta sequía se ha concentrado mucho en el Caribe Sur. Pero bueno, lo que tengo acá es Cantagallo, Pocosí. Eh, Haciendo el análisis de temperaturas, también vean sobre todo la temperatura mínima, que es la de la derecha, cómo ha rondado valores hacia lo rojo, el escenario rojo, o sea, bastante alto. Entonces esto me está diciendo que las plantas están respirando a una tasa mayor y se están comiendo lo que por fotosíntesis están acumulando durante el día. Y radiación solar, en realidad, radiación ha estado bastante bien, extrañamente bien. Estos datos tendría que revisarlos también porque bueno, no, mentira. Ante periodos de secos, pues tenemos menos nubosidad, entonces la radiación obviamente se puede tirar para arriba. Eh, y este es el análisis de las cuatro variables donde se pueden descubrir igualmente cosas interesantes. O sea, la oferta energética para las plantas, para que ellas produzcan hidrocarburos, carbohidratos, ha estado bastante bien. La temperatura podría ser limitante, sobre todo a la mínima, y aquí sí ya tenemos problemas, digamos, de precipitación en algunos momentos, sin saber cuánta es realmente las necesidades de los cultivos, pero por lo menos estadísticamente en cuanto a precipitación se refiere, pues sí han habido meses y meses seguidos con escenarios eh, de, de lluvia entre seco y seco extremo. Ok, esas han sido más o menos las condiciones. Como les digo, resumiendo y tomando nada más dos puntos que en realidad siempre no me han fallado. Tienen una buena guía regional, pero nosotros vivimos en un país que es una cordillera básicamente con dos costas, entonces hay mucho microclima. Ustedes obviamente tienen la consideración en campo, pero por lo menos esta es una guía como nada más como para hacer introducción, ¿verdad? Ahora, los moduladores del 2020. En el instituto hay una serie de indicadores, bueno, no son indicadores, sistemas a los que se les sigue el pulso. Obviamente, lo que es el fenómeno del enos, en su fase cálida se conoce como el niño, la fase fría del enos se conoce como la niña. En conjunto es un solo fenómeno, ¿verdad? El enos. Entonces ahí hay un monitoreo constante. De hecho, prácticamente en todo el mundo se sigue el monitoreo del enos porque sus efectos son planetarios. Otra cosa que a nosotros nos interesa mucho es las temperaturas del Mar Caribe. Básicamente nosotros somos una isla y estamos rodeados por el Pacífico de un lado y por el Caribe del otro. Entonces, incluso me acuerdo que en algún momento un meteorólogo que fue director de aquí del meteorológico nos decía que nosotros casi que teníamos un clima no continental, sino eh, insular, ¿verdad? Eh, porque somos muy pequeños y es muy variante las condiciones del tiempo. Aparte de eso, también tenemos las famosas ondas tropicales que nos vienen de África. Y otra cosa importantísima, ahora que va a empezar la temporada, un nuevo ciclo agrícola en zona norte principalmente, esto es lo que represento aquí, o quiero representar, son variaciones en la presión que se llama la oscilación ártica.
Esa es una buena pregunta para Karina, para que nos explique qué es la oscilación ártica, pero bien, a eso también se le monitorea, principalmente para final de año, y hay otra oscilación que se conoce como la Madden-Julian. Lo que pasa es que tanto las ondas tropicales como la Madden-Julian tienen un periodo de frecuencia o una frecuencia de aparición muy corto entre los días, ¿verdad? Los 15 días, las semanas. Entonces es muy difícil de contemplarlos dentro de pronósticos como este, que es a mediano plazo, 3 meses. Pero sí, obviamente se están vigilando. De hecho, bueno, todos sabemos sobre una nueva onda, la 52, que viene de camino hacia el Caribe y que se está siguiendo por la eventual, el potencial de impacto, ¿verdad? En la región centroamericana, máxime con lo que ya ETA nos hizo. Bien, esos son como algunas de las cosas que yo les he oído a los meteorólogos que le ponen bastante atención. En cuanto a el fenómeno de Lenos, en agosto el IMN declaró oficialmente la presencia del fenómeno de la niña. Se le había estado dando seguimiento por meses, por meses, por meses, hasta que ya los indicadores nos hicieron pensar de que sí, ya era justo y necesario declararla, incluso por planes de adaptación y o sea, para preparación. Tenemos entonces un fenómeno de la niña consolidado desde agosto, en el caso de Costa Rica, otros países la declararon luego, pero nosotros ya la declaramos como fenómeno establecido a partir de agosto. La niña se los voy a tratar de explicar rápidamente y de una forma muy esquemática. Es como un niño, solo que frío. Estas zonas que se ven aquí, que dicen niño 4, niño 3, niño 1, 2, bueno, aquí nosotros tenemos el continente americano y por el otro lado está el sureste de Asia, esto es Australia. Esta zona es una de las zonas más con mayor registro y más monitoreadas que existen en el planeta. Es interesantísimo cómo en los 80s la comunidad científica se abocó a estudiar muy bien el fenómeno del niño. Entonces, aquí hay una enorme cantidad de ojos y de instrumentos que empiezan a registrar la parte de la visión satelital, que registran y monitorean la condición del Océano Pacífico en esta zona, que es la zona niño, solo que se ha dividido en diferentes zonas para un mejor estudio y comprensión del fenómeno. Pues bien, si yo tomo 2 puntos y esos 2 puntos uno lo menciono como Perú y el otro como sureste asiático, y tomo 2 íconos de la fauna, uno es una llama en Perú y otro es un orangután del sureste asiático, condiciones climáticas completamente diferentes, pero me sirven nada más como para poner 2 alfileres y mostrarles qué sé yo, una tajada del planeta, donde aquí todavía tengo el orangután y del otro lado tengo la llama. Porque esta cuenca es la cuenca que nos interesa, eh, porque aquí es donde se desarrolla el fenómeno del niño y se desarrolla el fenómeno de la niña. Durante el fenómeno de la niña, lo que sucede es una intensificación de vientos alisios. Estos vientos alisios, me decía Daniel Poleo, un compañero, estos son vientos alisios, pero que vienen del sur. Y estos son los causantes, este fortalecimiento de alisios, son los causantes de arrastrar de alguna manera el mar en una corriente ecuatorial, y que es tan fuerte que mantiene un desnivel incluso en el nivel del mar, valga la redundancia. Nosotros hacia este lado americano, el nivel del mar es menor que hacia el lado del sureste asiático. Bien, por aquí sube la corriente Humboldt. La corriente Humboldt es una corriente profunda, es fría y baña prácticamente que toda la costa del continente, del subcontinente americano. Con estos vientos alisios, pues entonces, y este arrastre de corrientes frías, entonces se dan las condiciones idóneas para que se polarice, por decirlo así, las profundidades
del mar, hacia unos 300, 400 metros hacia abajo. Mientras vamos a tener condiciones frías en la costa de Sudamérica, hacia el extremo oeste vamos a tener condiciones cálidas. Y esto lo que hace es un dipolo térmico. Vamos a tener una olla hirviendo que básicamente es lo que le permite a estas zonas del sureste asiático, en Indonesia, tener condiciones tropicales muy fuertes, mientras que cerrando este ciclo, las nubes de alguna manera, esto se conoce como una celda, para cerrar el ciclo de esta celda, no la humedad, la circulación de alguna manera decanta en condiciones muy secas hacia el Suramérica. Esto es lo que yo les decía que se conoce como celda de Walker. O sea, básicamente es un ciclo, se arrastra humedad por un lado y en las partes altas, porque el calor hace subir o el calor asciende. Después se devuelve cerrando este ciclo de la celda de Walker, cerrándolo en el extremo en condiciones secas. Bueno, yo lo dije en una forma enredada, pero créanme que es más o menos así. Y esto explica perfectamente la diferente biodiversidad que vamos a encontrar en un continente y el otro, en dos partes del mundo, y todo manejado precisamente por los hilos del clima y condiciones climáticas. Entonces, durante la niña vamos a tener este enfriamiento muy cerca de nosotros. De hecho, esta es una animación que saca la gente de la NOAA. Tenemos al lado izquierdo de este gráfico la profundidad. Eso es más o menos como el mismo perfil que les estaba dibujando. Aquí tenemos el mismo orangután y aquí tenemos la llama. Aquí tenemos entonces sureste asiático y aquí las costas suramericanas. Y los colores lo que denotan es cálido para lo naranja y frío para el azul para lo frío. Entonces vean las condiciones. Esto es un animado que va desde octubre hasta el 4 de 10, 15, hasta el 4 de noviembre más o menos. Ven ustedes las condiciones por debajo de la superficie del agua, como están frías, hacia nuestro lado, mientras se mantienen cálidas, como les explicaba, hacia el oeste del planeta. Si lo vemos desde arriba, aquí al lado derecho localizamos nuestro continente y al lado izquierdo tenemos aquí Australia, que se ve muy bien. Ok. Y esto es lo que un satélite más o menos estaría viendo, lo que nosotros podríamos ver si tuviéramos infrarrojo. Vean las condiciones frías en la superficie. Esas condiciones frías, en resumidas cuentas, y todo este cuento que les he hecho, un poco complicado, eso es el fenómeno del niño. En resumidas cuentas, lo que tenemos es el Océano Pacífico frío. En un principio se creía que iba a ser una niña débil, moderada, sin embargo los indicadores han ido aumentando conforme pasa el tiempo y tenemos en algunas partes de esta región de los niños, ¿verdad? Condiciones frías ya un poco más preocupantes. Entonces, desde agosto hasta la fecha estamos con este fenómeno del niño bien establecido. Luis Fernando en esta lámina, él ponía el fenómeno del Atlántico. Como les decía, el Caribe para nosotros es muy importante. Y vean en esta lámina, si determinamos que identificamos a Centroamérica acá, espero estén viendo el cursor, vamos a tener nuestro Caribe, nuestro océano Caribe, naranja, que eso es cálido, mientras que el Pacífico costarricense lo vamos a tener entre celeste y azul. O sea, lo que hay aquí es un dipolo térmico.
Esas son nuestras condiciones y eso es parte de lo que los meteorólogos monitorean y siguen precisamente para poder alimentar modelos de pronóstico a largo plazo. Esta figura, también que la presenta Luis Fernando en la COENOS, son modelos de pronóstico de la niña. O sea, ya tenemos el fenómeno, bueno, ¿cuánto tiempo va a durar? Vamos a explicar más o menos este tipo de gráfico. Esta línea negra acá es el promedio, es el promedio de la temperatura en el océano Pacífico. Hacia arriba tenemos condiciones más cálidas y hacia abajo tenemos condiciones más frías. A partir de octubre, la gente que sabe empiezan a correr los modelos precisamente para determinar más o menos cuánto tiempo va a continuar este fenómeno de la niña. Y como vemos en estas diferentes líneas, las líneas son el pronóstico, casi que todos los modelos están diciendo de que desde octubre las condiciones van a ser azules, o sea, inferiores al promedio. Quiere decir que el fenómeno de la niña se va a mantener todavía para noviembre, que es lo que estamos experimentando. La mayor parte de estos modelos también pronostican que en diciembre, enero del próximo año, febrero, marzo y hasta abril es cuando la tendencia empieza a disminuir hacia condiciones más normales. En términos así como muy generales, si le hacemos caso a estos modelos y si los lográramos promediar, entonces podríamos decir que vamos a tener condiciones de la niña por lo menos el primer trimestre y cuatrimestre del próximo año, con variaciones en la intensidad, ¿verdad? Estaríamos pasando lo peor de la niña ahora en este diciembre, enero, y después volverían a retroceder las condiciones frías hacia una situación neutral entre abril y mayo, si le hacemos caso a estos modelos. En términos de precipitación, lo que se ha manejado y con estos indicadores, lo que tenemos es un Caribe cálido y un Pacífico frío. Entonces, la única forma de que bueno, hay una intensificación de dirección de vientos desde el Pacífico hacia el este. Entonces, los pronósticos que ha manejado el Instituto Meteorológico desde prácticamente en toda la estación lluviosa que llevamos, son condiciones, si son los surestes húmedos, todo esto pega contra la cordillera que nos atraviesa longitudinalmente y todas los cerros y otros sistemas montañosos, ahí va a derramar la humedad, pero no solamente ahí, sino que van a haber pasos entre montañas donde el derrame se va a sentir también en algunas partes de las partes altas de Caribe y un poco de zona norte. Pero es básicamente el modelo que hemos manejado desde que se inició la estación, la época lluviosa, perdón. Ok, ahora sí nos vamos al último punto de agenda, que es el pronóstico trimestral, noviembre a diciembre del 2020 a enero del 2021. Nuevamente, Luis Fernando Alvarado nos presenta esta figura que se explica de la siguiente manera. Los colores grises obedecen a condiciones normales. O sea, si pudiéramos coger toda la lluvia entre noviembre y enero, la colectamos y vemos el acumulado. Los acumulados para esos 3 meses nos están dando condiciones normales. Para la zona, la GLU, que dice Rifer, que es los Chiles, Upala, Guatuso, más pegadito aquí a la montaña. Condiciones normales para el resto de la zona norte, condiciones normales para Caribe Norte y Caribe Sur, condiciones lluviosas para lo que es la región central y Pacífico Norte, y más lluviosas hacia Pacífico Central y Pacífico Sur. O sea, teniendo en cuenta entonces el estado de la niña, el estado del Mar Caribe,
y otro serio de condicionantes, este es el pronóstico de los 3 meses juntos. Si los queremos ver desglosados, por aquí tengo la zona norte, iglú. Ok, los vamos a ver también igual, con un mapa de colores. Aquí tenemos los meses, noviembre, diciembre, enero, y aquí tenemos las regiones. Entonces, en este caso nos está interesando zona norte y Caribe norte, básicamente. Vean ustedes que la zona norte, GLU, Chile, Supala, Guatuso, noviembre, esperamos de que se comporte en su acumulado mensual. Eso es importante porque yo sé que han tenido algunos días donde están secos completamente, pero nosotros esperamos que el acumulado mensual dé condiciones normales para noviembre, para diciembre y para enero, de tal manera que el trimestre no sale gris, no sale normal. El resto de la zona norte tendría condiciones normales en noviembre, diciembre y un poquito más lluviosas hacia enero. Y lo que es Caribe Norte viene de una condición seca. Esperaríamos que ya a diciembre la cosa vaya mejorando hacia condiciones normales y en enero se presenten condiciones un poco más lluviosas. Aquí Luis ponía que hay un alivio gradual a la sequía que se ha experimentado de prácticamente durante todo el año, ¿verdad? Desde marzo, me parece. Muy bien. La finalización de la temporada de lluvias, esto es muy interesante para mí. En muchos años, mucha de la gente de Upala y de los chiles me decía que cuando se presentaba este cuadro, ¿por qué no se consideraba a ellos? O sea, a ustedes, perdón, la gente de Upala y la gente de los chiles, porque también tenían una salida de época lluviosa y entraban a una época seca. Las estadísticas no daban, y de hecho yo me acuerdo en la escuela que a mí me decían, bueno, en esta zona del país llueve siempre, igual en el Caribe, entonces por eso no se hacía pronóstico de finalización de temporada de lluvias ni de entrada de temporada seca. Pero ya Luis Fernando, con sus artilugios, ha incluido en la zona norte occidental algunas fechas que podrían estar ajustadas para la finalización de la temporada de lluvias. Lo está llevando hasta el pronóstico del 2020, entre el 20 y el 24 de febrero más o menos, cuando lo normal es entre el 5 y el 9 de febrero. Entonces por lo menos aquí ya se pueden ver eh, representados o identificados las estadísticas de los últimos años. No sé, ustedes mejor que nadie conocen eh, temporadas secas bien bravas, ¿verdad? Muy calurosas ahí en la zona. Pero entonces, bueno, ya hay un pronóstico de salida de lluvias. En este penúltimo aparte, lo que se presenta son todavía la temporada de huracanes, que está por finalizar en noviembre, terminaría 21 de noviembre, imagínense. Y este colocho que se ve acá son todas las trayectorias de los huracanes en el Atlántico que hemos tenido, que ya rompió el récord que se tenía en el 2005. En este 2020, la cantidad de huracanes ha sido la más fuerte desde que se lleva, por lo menos más numerosa, desde que se llevan los registros. Y en este cuadro, lo que tenemos aquí es el promedio. Acuérdense que, bueno, aquí se presentan dos tipos de sistemas. En realidad es el mismo sistema, pero con diferente magnitud. Los ciclones pueden ser desde bajas depresiones, tormentas tropicales o huracanes. De hecho, así es como va evolucionando. Un ciclón empieza como una baja, como una depresión, después pasa a una tormenta y termina como un huracán. Entonces, aquí por lo menos en lo que es el promedio para el Caribe, vean que casi siempre se esperan, bueno, lo normal es que se esperen 2 ciclones dentro del Caribe. De ellos, la mitad, o sea, uno, se convertiría en huracán. Esto es lo que normalmente se espera. Para esta temporada 2020, esto es lo que hemos tenido.
al 5 de noviembre, hacia el corte Luifer. En el Caribe ya hemos tenido 7 ciclones. De estos 7 ciclones, 4 han sido huracanes. Obviamente se sobrepasó el promedio y el pronóstico por temporada se había situado entre 5 y 6 aquí en el Caribe, con 2 y 4 ciclones ya se cumplió por lo menos el valor extremo del pronóstico. Entonces, ha sido una temporada bastante activa, muy, muy activa. Estos gráficos nada más los presento acá, tal vez me quedo con este, que esto es Caribe, Caribe Norte y Caribe Sur, es un perfil de precipitación, climatología de lluvia, pero lo voy a presentar con el gráfico de la zona norte. Es nada más para decirles de que empieza a partir de noviembre, en realidad desde octubre, empieza la influencia mayor de los frentes fríos. O sea, estamos enfrentando cerca del 80% de lo que cae de lluvia en un año. Los últimos 2 meses son definitivamente muy importantes para completar ese acumulado. Tiene mucha zona norte y Caribe norte, tiene mucha similitud. Los frentes fríos, vean, este es un grafiquito un poco artístico sobre la influencia de los vientos, tanto zona norte como Caribe norte. Los alisios o los norestes son la componente principal. Y precisamente para estos meses se revisten de una especial importancia. Aquí lo que presento es, de acuerdo a un historial de frentes fríos, esto es la frecuencia con que se dan, vean ustedes que se inician. Aquí está metido también lo del huracán, lo dejé por cuestiones de que este noviembre todavía no ha terminado, ETA lo tenemos en la retina y hay una onda dando vueltas. Pero vean que si le hacemos caso a estas barritas de los huracanes, es la frecuencia histórica con que han aparecido, por lo menos en una base de datos que nosotros manejamos. Esta es la frecuencia de huracanes, pero me quería enfocar en los frentes fríos. En realidad los tempranos empiezan en octubre y ven ustedes lo que es diciembre y enero, donde es la principal fuente de fuerte precipitación, tanto para zona norte como para el Caribe norte, incluyendo, bueno, toda la vertiente del Caribe. Los frentes fríos los podemos tener tan tardíos como llegando a mayo, por lo menos hemos registrado unos cuantos, pero normalmente se van desapareciendo entre febrero y marzo. Entonces, estos de acá a veces impiden hacer toda la labor de campo, ¿verdad? También se pegan con alguna cosecha. Y los de marzo, abril, a veces han tirado abajo, ¿verdad? Todo lo que es frijol y algunos otros cultivos. Entonces, el monitoreo de estos frentes, pues obviamente va a ser muy importante. Y como siempre les digo, yo casi siempre doy el número de teléfono, yo no me molesto porque me llamen o porque me digan, yo no manejo la información de primera mano, pero sí le puedo preguntar a Karina, le puedo preguntar a Luis Fernando, a mis compañeros de acá de Sinóptica, acerca de cómo van a estar las condiciones. Entonces, por favor, no tengan problema en llamarme o en comunicarse conmigo, yo no tengo ningún problema para eso, porque yo sé que o sea, se vienen momentos importantes, no solamente porque lleguen los frentes, sino por el impacto que puedan tener en las actividades agrícolas. Luis da una climatología. Aquí lo que interesa es más o menos de que los frentes fríos que afectan al país son cerca de 2, más o menos. Puede llegar de 4 o a 0, pero más o menos unos 2 frentes fríos, sobre todo entre diciembre y enero.
pero podríamos llegar a tener más. Ahora, estos son en una estadística también que yo manejo, pero son de eventos extremos. Dos frentes fríos causan lluvias importantes, incluso con las famosas llenas, ¿verdad?, del Caribe. Pero pueden haber más frentes fríos que no necesariamente van a causar problemas, pero que sí nos pueden empapar bastante. De hecho, ahí se alimenta, como ya lo veíamos, una buena parte del régimen de precipitación de las zonas. Y aquí, mira, con eso terminaba. Yo creí que había muchas gracias, pero bueno, se los doy a ustedes. Les agradezco mucho la atención. Hasta ahí eh, terminamos. Esta información le queda a la gente de Conarroz, por supuesto, a cualquiera que la quiera tener. Con mucho gusto la compartimos. Y de ahí quedo entonces para las preguntas o para los comentarios y siempre en la disposición de poder ayudar al sector de la mejor manera que nosotros podamos. Créanme que hay un muy buen grupo de profesionales que yo los conozco y doy buena fe de ellos, de que hacen lo mejor del trabajo para tratar de tener una herramienta eh, de, con alguna certidumbre. O sea, es una muy buena guía y seria, y una guía seria. Así es que les agradezco la atención y listo por acá entonces. Muchas gracias, don José. Entonces abrimos el espacio para las consultas de los participantes. Si alguien tiene alguna pregunta, pues es el momento para hacerla. Max, yo tengo una pregunta para don José. Adelante, Randall. La temporada de huracanes, creo que dijo que terminaba en el mes de noviembre. ¿Hay alguna posibilidad que se extienda un poco esa temporada de huracanes? ¿O cuántos huracanes más estamos en posibilidad de esperar acá en el país? Sí, o sea, hay siempre como rangos establecidos eh, por climatología. A uno ya se le pegó esa palabra, o sea, en realidad es el valor promedio de una serie histórica. Entonces empieza en mayo y termina en noviembre. Obedece mucho ahí sí a estacionalidad de los hemisferios, pero termina oficialmente en noviembre, pero eso no quiere decir de que no se presenten todavía en diciembre. De hecho, hay algunas muestras de eventos ciclónicos, no necesariamente huracanes, pero de eventos ciclónicos que han golpeado al país. Me acuerdo uno que es muy característico o muy particular, es un huracán que, y Luis Fernando, mi compañero Luis Fernando lo podría corroborar mejor, entró el Día de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, pero de 1800 no me acuerdo cuánto, pero ese fue, él decía que era el primer huracán que había entrado directamente al país. Imagínense, eso fue en diciembre. Y sí han habido eventos ciclónicos, bajas presiones, que nos han afectado fuera de temporada. Eh, incluso una tormenta, bueno, pero eso fue en el Pacífico, ¿no? Pero sí se pueden dar. Si veíamos eh, el pronóstico de huracanes, vamos a irnos para acá. El pronóstico de huracanes que da el meteorológico. Sí. Nos hablaba el pronóstico, no, es que ya se superó. De ciclones van de 5 a 6. Resulta que ya tenemos 7 en el Caribe. Entonces, ya se superó incluso el pronóstico. Pero con ETA llegamos a los 6 ciclones en el Caribe. Y por aquí viene una onda, ¿verdad? Que ya ustedes deben de estar enterados. Una onda que muy probablemente va a estar afectando final de esta semana, tengo entendido. Y podría convertirse en un ciclón. Entonces, todavía en noviembre, y esperemos de que ya en noviembre termine,
pero como está este año y con el fenómeno de la niña y ese mar Caribe también, que es un hervidero, entonces yo creo que hasta que no terminemos 31 de diciembre, yo creo que no se va a descansar, pero sí se puede, Randall, esperar para diciembre. Don José, y tal vez otra pregunta ahí, ahora con este huracán ETA, vimos que las lluvias se quedaron en el Pacífico, digamos, aquí en la región Atlántico no, pues prácticamente no se afectó. ¿Eso es normal o por qué se da esa razón, digamos, por la posición que entra el huracán al continente o es algo normal en los huracanes? Yo pienso que otros Sí, huracanes han entrado más directamente. no, en realidad, o sea, el huracán registrado que entró directamente es Otto, ¿verdad? Eh, y eso sí afecta por donde va, ahí arranca pelo y no vuelve a nacer, ¿verdad? Y los huracanes en el Caribe, si entraran directamente, afectarían Caribe, ¿verdad? Pero sería un huracán pegando directamente en el Caribe. Lo que pasa es que lo que nosotros tenemos son efectos indirectos de los huracanes. Entonces, como les explicaba en esta filmina, el huracán se encuentra en el Caribe, aquí, o el ciclón dando vueltas, y lo que hace es absorber, traer hacia su centro eh, la humedad que se encuentra en el Pacífico. Entonces, de ahí, claro, si fuéramos un país plano, se afectaría todo el país, pero resulta que esa cordillera no la brinca cualquiera. Entonces, lo que tenemos son este efecto, ¿verdad? La humedad todos los cerros, pega en todos los cerros y empieza a drenar hacia las costas. Entonces, de alguna manera, vean ustedes la conformación del país, o sea, no es por nada que se puede de alguna manera, eh, por allá, no es por nada que de alguna manera se puede prever el efecto. Tenemos planicies de inundación. O sea, esto es parte de, digamos, de la evolución geológica incluso del país. Tenemos planicies de inundación acá, en todo lo que es la depresión del Tempisque. Tenemos planicies de inundación aquí en Parrita, en las llanuras de Parrita, porque aquí se estrangula, o sea, se queda una olla, ¿verdad? El sistema montañoso estrangula y en el sur ni para qué, ¿verdad? Tenemos aquí los cerros de Corcovado, después tenemos la Brunqueña y después tenemos Talamanca. O sea, son tres sistemas. Entonces, el viento pega primero en cerros de Corcovado, la lluvia queda hacia la costa. Luego pega en la Brunqueña, la lluvia queda hacia los valles de inundación y luego pega en Talamanca y la lluvia queda o el drenaje hacia el Valle del General, Cotobruz. Entonces, estas conformaciones no van a desaparecer nunca. Entonces, y los sistemas van a actuar así. O sea, un sistema en el Caribe que afecte indirectamente siempre va a chupar del Pacífico y va a afectar el Pacífico. Muchísimas gracias. Pura vida. Don José, nos hacían una pregunta también de qué unidades eran las que estabas presentando el tema de radiación. Esos son megajulios por metro cuadrado, me parece. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta de los participantes? Sí, Max. Dale, Osvaldo. Don José, mucho gusto. ¿Qué tal, Osvaldo? Aquí ha pasado una situación muy particular en la parte puramente de la franja costera, que es donde se está sembrando un poco de arroz aquí por el lado de Batán. ¿Hay alguna posibilidad que esos dos frentes fríos no lleguen a causar las lluvias que estamos esperando o lo normal y sigan las condiciones secas en ese sector? Porque llueve en todo lo que es Siquirres, Guásimo, Guapiles, pero en esa franja ha estado muy seco. Incluso yo estoy en Batán ahorita, está totalmente seco. Sí, mira, eso sí se me olvidó hablar. Los frentes fríos, de alguna manera, están muy relacionados con esa cosa que les decía yo que se llama oscilación ártica. Porque
los frentes fríos básicamente es una masa de aire frío que empieza a bajar del Polo Norte y a veces, dependiendo de las condiciones, pueden llegar a Centroamérica. Resulta que esa oscilación ártica en estos momentos está en una fase que se conoce como positiva. Eso más bien inhibe de que los frentes bajen a nosotros. Entonces, el Luifer nos explicaba de que es muy probable de que tengamos nada más esos dos frentes fríos bajando, o sea, no va a ser una temporada muy rica en frentes fríos, pero eso no quiere decir de que no va a haber lluvia, porque si uno ve el pronóstico, vamos a ponerlo por acá, si uno ve el pronóstico aquí, Caribe Norte, ves que el Caribe Norte, bueno, condiciones secas en noviembre, normales en diciembre, pero en enero ya hay una condición incluso lluviosa. Esto habla de un más 10 o más 30%. Entonces, aunque los frentes fríos no lleguen no arriben al país tan frecuentemente, pero sí van a haber otras condiciones para generar lluvia. Entonces, sí esperaríamos de que a partir de diciembre mejorara en Caribe Norte eh, la zona. Me acuerdo más o menos de la base de datos que maneja Luis Fernando para poder hacer estas aproximaciones y tiene una buena cobertura porque los compañeros de Corvana nos han pasado información y otras estaciones. Entonces, yo esperaría de que esta condición en Caribe Norte, si bien es cierto, casi siempre la lluvia se recuesta hacia las montañas, pero de que también estuviera marcando la zona costera. Sin embargo, esa es una muy buena pregunta que yo no la podría responder así rápidamente, son nada más conjeturas, pero me queda de tarea, Osvaldo, y con mucho gusto le hago las preguntas a los compañeros meteorólogos acá para ver qué perciben ellos de la zona costera ahí en Caribe Norte. Excelente, muchas gracias. Pura vida, Osvaldo. Una consulta, don José. Uh-huh. Le habla Angélica Villegas, ¿cómo está? Muy bien, ¿usted qué tal? Es que exactamente es en esa lámina donde usted está que quería consultarle. Sé que estamos hablando de otra región, pero podemos asegurar entonces que para el mes de enero nosotros para preparación de suelo vamos a tener, bueno, vamos a tener lluvias, según lo que me muestra en esta tabla. Ahí en ¿Perdón? En Parrita, bueno, en Pacífico Sí, Central. ajá, sí. Sí, vea, Pacífico Central y Pacífico Sur son los que tienen condiciones más lluviosas. Entonces, y si a eso sumamos de que las lluvias en el Pacífico Central van a tardar un poco más hasta el 31 de diciembre, entonces ustedes van a tener que preparar con paraguas, ¿verdad? O sea, se van a ir, por lo menos la época lluviosa sí va a estar todavía fuerte, precisamente por ese Caribe caliente y el Pacífico frío principalmente, según de acuerdo al pronóstico. Es bastante inusual, bueno, por lo general ya nosotros en enero tenemos bastantes días de estar en verano, digamos, entonces Sí, claro, claro. normalmente se usa para preparar, pero entonces en esta condición estaríamos hablando que habría que retrasar un poco ese proceso. Yo creo que las lluvias a ustedes los van a ir llevando, incluso Luifer, si ve aquí en esta lámina, él nos hablaba de que prácticamente iban a estar sin temporada seca en el Pacífico Sur. Ustedes son hermanos, o sea, los hermanos más próximos de Pacífico Sur, ¿verdad? Es Sí. una conformación. Incluso yo les decía, estando allá en el Pacífico Sur, que se fijaran cómo estaban ustedes de alguna manera para entender el comportamiento de ellos, ¿verdad? Y en este caso es igual. Vea que el Pacífico Sur va a estar bastante lluvioso, el Pacífico Central es menos lluvioso que el sur, pero sí se pronostica con condiciones de humedad. Muchas gracias, don José. Con mucho gusto.
¿Alguna otra consulta? Don José, creo que estaríamos de momento. Si no hay alguna otra persona que tenga alguna duda, alguna consulta, agradecerles verdaderamente por el tiempo, por la disposición de siempre para ayudarnos con este tema tan importante, ¿verdad?, para los agricultores. Y hacerles el comercial. La próxima semana vamos a tocar el tema de la vertiente del Pacífico, ¿cierto? Si mal no recuerdo, según algo que había hablado ahí también con Karina. Ajá, entonces vamos a ver si logramos para la próxima semana hablar también, porque ya es otra parte del país que tiene un comportamiento, como usted bien lo señalaba a lo largo de la presentación, distinto, ¿verdad?, a estas huetares. Sí, claro. Entonces es importante también para ellos el tema de lo que nos puedan presentar. Y más con estos pronósticos, ¿verdad?, de no temporada seca para el sur, que ya este año en particular afectó o complicó más bien bastante lo que fueron las preparaciones de terreno y la siembra de la primera cosecha del periodo. Y pareciera que el pronóstico sería un poquito similar a este año o tal vez con un efecto un poco más fuerte, ¿verdad? Pero eso es parte de lo que tendremos la próxima semana. Sí, sí, correcto. Karina va a estar dando esa charla. Entonces, sí, ahí cambian las condiciones. Sí, es otro ambiente, ¿verdad? Es otro ambiente, sí, claro. Sí, perfecto. Entonces, señores, sin más, pues nuevamente agradecer la presencia de todos y nos vemos en la próxima actividad. Entonces, muchas gracias, don José, Karina y Katia del Instituto Meteorológico que estuvieron acompañándonos hoy. Igual para todos los productores y más participantes que lograron incorporarse a la sesión del día de hoy. Estamos entonces ahí en contacto y muchas gracias a todos. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos la otra semana. Chao. Okay. Gracias.